En este vídeo vamos a ver cómo instalar programas y juegos de sistema operativo Windows en un teléfono Android. Veremos la configuración óptima y cómo solucionar algunos de los problemas que te puedes encontrar a la hora de instalar programas. El tutorial que vamos a ver hoy diría que es infinitamente más fácil que el anterior tutorial donde instalé Windows 11 directamente en el teléfono. Hubo muchos comentarios diciendo que era muy complicado y si no quieres tantas complicaciones sigue este vídeo hasta el final, que como ya digo es bastante más sencillo. Necesitamos instalar un emulador, se llama Windows Emulator, pero realmente esta aplicación es una de tantas versiones como hay del emulador Exagear. Fijaos que ya está instalado el emulador, pero aún no lo voy a abrir. Estoy usando el explorador de archivos Z-Archiver y recomiendo que uses este explorador para lo que vamos a hacer ahora. Vamos a copiar esta carpeta que son los datos de la aplicación del emulador. Esta carpeta viene en el archivo zip junto con la aplicación. La copiamos y la pegamos en la ruta Android OBB. Si tienes problemas para acceder a la carpeta, como ya digo, usa Z-Archiver. Bien, ya está la carpeta dentro, así que podremos abrir el emulador. Antes de empezar a instalar programas Windows como un loco tenemos que preparar el emulador, así que comenzamos por pulsar aquí en la esquina izquierda y esta opción de abajo, como vemos, está vacío, así que agregamos un contenedor. Un contenedor sería un espacio virtual Windows. Vamos a hacer una primera configuración de este PC virtual. Por ejemplo, en el tamaño de pantalla ponemos 1280 x 720. Realmente todo lo que pongamos aquí lo podemos cambiar cuando queramos. Si no te interesa este tamaño de pantalla, pues pones otro. Gráfico lo pongo en el máximo 32 bits. En control ponemos C10 Touchpad. Esto sería el teclado en pantalla. En lenguaje seleccionamos inglés porque de las opciones que hay es la que más se parece al español. En principio ya está hecha la primera configuración, así que iniciamos nuestro PC Windows, que tardará más o menos en iniciar dependiendo del teléfono que tengas. En este caso tengo un Mi 11, aunque he probado con un Poco X3 NFC y también funciona bastante bien. En esta ventana aparece por defecto la unidad D, que realmente es la carpeta Download de Android. Así que todo lo que pongamos en Download podremos acceder desde este espacio Windows. En la unidad C tenemos los archivos de Windows, la típica carpeta de archivos de programa y todo lo que vayas instalando en este sistema. A los lados tenemos el teclado que deslizando podemos acceder a las distintas teclas y si pulsamos la pantalla con 4 dedos a la vez tenemos algunas opciones más como ocultar el teclado y también poner la pantalla estirada. Este círculo que se puede mover de un lado a otro es el botón secundario del ratón, para acceder a las opciones típicas de los archivos. No obstante, aunque se puede manejar con este teclado y ratón en pantalla, yo usaré un teclado físico y un ratón conectado a un hub para explicar mejor cómo configurar este emulador. Bueno, pues empezamos con la configuración final de este PC virtual y empiezo de abajo hacia arriba instalando primero los DirectX, necesario para que funcionen muchos programas y juegos Windows. Ya terminó de instalar y vamos un poquito más arriba, aquí hasta la emulación Wine, que hay 3 versiones de emulación. Elige una u otra dependiendo de cómo te funcionen los juegos. Si te va muy lento un juego, pues prueba otra. Entramos en esta categoría programas que de momento está casi vacía y elijo Wine D3D3. Te pedirá instalar un complemento que es necesario y una vez que lo instalas, automáticamente cuando termine inicia él solo la instalación del programa Wine D3D3. Pulsamos en el botón en chino de la izquierda y listo. Instalamos DirectX. Y en la versión de audio elijo la 3, como ya digo, si hay fallos en el audio, se escucha mal o lo que sea, pues prueba otra versión, la 2 o la 1. Y por último aquí instalo el plugin de vídeo. Este emulador sirve para juegos o programas a 32 bits, así que debemos elegir siempre la versión a 32 bits de cualquier programa o juego que quieras instalar si es que existe una versión a 32 bits. Un fallo que puede ocurrir es que fijaos que OBS Studio lo tengo en la versión 32 bits, pero me sale un mensaje que es muy antiguo, que este PC no vale, etc. Bueno, en ese caso vamos a los ajustes de Wine CFG y ponemos que la emulación, digamos, imite un PC con un Windows con una versión más reciente, por ejemplo Windows 10. Con esto solucionaremos el problema de la instalación y vemos que ya no pone impedimento.
Lo malo es que aún solucionando el problema de la instalación no pudo hacer funcionar el programa OBS. De todas formas, ya sabéis que si no os deja instalar un programa por tener un PC desfasado, cambiáis la configuración que os he comentado. En el caso de los juegos tenemos que buscar también versiones de juegos a 32 bits. He probado algunos juegos como Need for Speed Most Wanted. En versión demo podéis encontrar el juego fácilmente por Google. La instalación, como veis, es igual a si lo instalamos en un PC. Y terminada la instalación debe aparecer un acceso directo en los programas y si no aparece entra en la carpeta archivos de programa que debe aparecer el juego instalado. El problema que he visto es que algunos juegos se quedan en una esquina de la pantalla. Si la opción de pantalla completa no te funciona y sigue la esquina, fijaos que la máxima resolución del juego es 800 x 600, así que salimos de la máquina virtual pulsando con los 4 dedos y salimos un momento pulsando Quit y ponemos la resolución de Windows en 800 x 600. Entramos de nuevo al juego y ahora sí que se muestra la pantalla completa centrada y podemos poner el juego a pantalla completa. Otro problema que te puedes encontrar es el tema de añadir un gamepad. Hay muchos juegos que detectan el gamepad y puedes mapear las teclas, aunque con una asignación de teclas un poco rara. Al botón R1 pone que es control, pero en cualquier caso sirve y detecta las teclas. Otros juegos como PES 2013 no detecta las teclas del gamepad, aunque sí detecta el movimiento de las levas. Para estos casos publicaré un vídeo enfocado exclusivamente en cómo mapear las teclas de un mando externo con otra aplicación dentro del emulador Exagear. De momento siempre podremos jugar con un teclado. Bueno chicos, espero os haya gustado el vídeo. Si es así, pulsa like. Nos vemos en el próximo vídeo.